Ay, ya estoy aquí. Perdón por la tardanza. Em, bueno, vamos a intentar inmiscuirnos en los trastornos según el DSM-5. Oli, según el DSM-5, prepárense para una hora, yo creo, ¿eh? Como, no sé, yo espero menos, pero yo digo que prácticamente les voy a dar una clase, ¿no? Con eso de que no extraño dar clases, ¿no? El manual se va a ver al revés, pero te voy a mostrar. Este manual que tú ves aquí es el manual actualizado de los trastornos mentales según la APA. Los que estén haciendo tesis o los que estén por hacer tesis o los que ya hicieron tesis, el formato APA es precisamente... Ay, gracias, mi reina. El formato APA es precisamente estos señores de la Asociación de Psiquiatría de América. Ellos tienen como que una vara muy alta con respecto a los estándares establecidos para la investigación científica y ellos son los que hacen este manual. Dictan determinado tiempo los trastornos mentales que le pertenecen al área de la medicina que es la psiquiatría. Entonces, si no mal recuerdo, hace unos 3 años hicieron una actualización bastante profunda. Ya después de leerlo, obviamente se me hizo bastante profunda. Hubo cambios no nada más en cuestión de nomenclatura, sino también en cuestión... Hola, Susi. Hubo cambios también en algunos trastornos, hubo separaciones, hubo nomenclatura nueva, hubo algunos cambios en los criterios diagnósticos. No voy a tratar, dicen que hazlo o no lo intentes, ¿no? Voy a ser muy práctica, ¿sale? Voy a hacer esto de una manera muy simple, muy llana y para que todos entendamos el lenguaje, ¿sale? De todos modos, yo tengo aquí el manual porque necesito leerte para los colegas que quieran saber nombre, nomenclatura exacta, pero pues obviamente te lo voy a traducir, ¿no? Y bueno, te voy a dar un poco de contexto por qué estoy haciendo esto hoy. Hace una semana estaba yo revisando mi perfil. Hace una semana, besitos a todos. Posteé un famoso hashtag que yo tengo de cosas que a nadie le importan, ¿no? Y comentaba que desde febrero estoy en este proceso, gracias, quiero hacerlo público también, gracias a la maestra Patricia Castro, que ella fue la que me estuvo instigando todo este tiempo, me recomendó a un buen médico para poder iniciar mi proceso de pérdida de peso. Y bueno, desde febrero le estoy manejando bajando de peso. ¿Y por qué decidí bajar de peso? En primera, pues lo más trillado, que es la cuestión salud. En primera. En segunda, el hecho de que la verdad la vanidad me pudo mucho, mucho. Quien me conoce realmente sabe que la vanidad, aun cuando esté yo pasada de peso, eso no era perdonable en mí. Entonces empecé a ya no entrar en ropa fabricada como lo has estado viendo regularmente en las fotos que he subido, que para mí ha sido como un logro bien grande. Y hace 15 días estaba yo comentando el hecho de que llevo desde febrero y que he estado perdiendo peso, de que ya precisamente me topé con este miedo. Ese era el punto álgido, ¿no? Que yo descubro observándome en el espejo, probándome ropa que ya había comprado de tallas menos, y en mi cabeza empieza el miedo a engordar. Perdón. Entonces, este proceso o este darme cuenta, tener conciencia de que estoy teniendo miedo a engordar, me recordó los procesos o los criterios diagnósticos o las claves, los focos rojos con respecto a estos trastornos en la alimentación. Aquí el DSM-5 ya actualizado, el manual nos maneja trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentación. Entonces,
Una compañera, una ex compañera de trabajo me pidió que hiciera yo como esto, ¿no? Una transmisión en vivo explicando este tipo de cosas, porque yo decía que al final no es tanto lo que pese, sino cómo me siento y que nuestra salud mental y física no debería verse en riesgo por el hecho de llegar a una talla o a un peso en específico. Yo sigo a una modelo que la verdad ha sido mi inspiración de hace muchos años, no sé si alguien la conozca, luego les paso el perfil, se llama Tess Holiday. Ella es una mujer americana de unos 50 más o menos de alto y obviamente pesa en libras, ha de pesar, no sé, casi 300 libras, que serían como 150, 160 kilos. Y ella es de las pioneras con respecto a la plus size, al modelaje en plus size. Yo la conocí a ella o la descubrí desde que era pin-up, que es esta moda o este estilo de las muchachas de hace, no sé, de los 40, 50, todavía siguen manufacturando ese tipo de ropa y pues se visten y se maquillan. Entonces yo ahí fue donde la conocí. Y la verdad la he seguido desde entonces y es una cosa impresionante. Ahorita salió en una portada de Cosmopolitan y ese fue el acabose, ¿no? Entonces, ¿por qué la crítica hacia ella es por qué Cosmopolitan está poniendo en una portada a una mujer con un sobrepeso mórbido, con un sobrepeso tipo 3? Que qué riesgo de salud, que qué ejemplo se le está dando a la gente? Son cuestiones no nada más pues estéticas, ¿no? También se están metiendo con temas de salud. Ella ha respondido de una manera muy fuerte con respecto a que es su salud y que ella sabe lo que hace y que es su cuerpo y que nadie tiene por qué lidiar con eso. Eh, Hasta cierto punto es entendible y criticaban hasta a los amigos de la gente, ¿no? Si realmente fueran sus amigos, le dirían que está mal lo que hace, que se ponga a dieta, que baje de peso, que haga ejercicio. Y ella en respuesta pues ha tomado una conducta desafiante totalmente porque pues ahora come, graba sus videos en Instagram y los sube y ha sido como una guerra total y yo entiendo el desgaste porque si yo que no soy famosa, si yo que soy una simple mortal, que no salgo en revistas ni nada, ha sido bastante complejo el body shaming que le llaman, ¿no? Ay, bajaste de peso, qué bonita tu cara, ay, pero si bajaras de peso te vieras más bonita. ¿Estás embarazada? Y yo así de, no, es grasa. Ese es el body shaming, la vergüenza del cuerpo que están manejando ahora. Y el plus size bueno, es una cosa impresionante que pareciera es una lucha de gordos contra flacos que yo no estoy como muy de acuerdo. El hecho de cuestiones de salud sí, de estéticas también, pero pues vive y deja morir, lo platicábamos en un video anterior, ¿no? Entonces, mi amiga a la que va dedicada esta sesión, escúchame, pues me comentaba que entre sus compañeras de trabajo pues había esta inquietud, este temor también de cuidar el peso. Que quede claro, yo nada más soy psicóloga, te voy a compartir mi experiencia con respecto al viaje que ha sido bajar de peso y el haberme topado con este miedo a engordar midiéndome la ropa que ya había yo comprado. Ese es el contexto a grandes rasgos. Entonces, no vale la pena explicarte el trastorno como lo decía el DSM-4 texto revisado, no lo voy a hacer. Déjame explicarte a grandes rasgos cuál fue el cambio. Aquí la anorexia y la anorexia nerviosa se dividió. Ahora es trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos y ponen anorexia nerviosa en otro apartado. Ya lo manejan como dos cosas total y completamente distintas, tanto como la bulimia nerviosa y los atracones. ¿Qué quiero decir con esto? Estas conductas de evitación que es el dejar de comer por días o dejar de comer ciertos alimentos o dejar de tomar ciertos alimentos, o sea, restricciones que tú evitas o
o en cuestiones de porciones, son unas porciones muy chiquititas. Esa es la restricción. Y la evitación es, ay, es que no voy a comer tortilla, no voy a comer pan, no voy a comer o los carbohidratos, nada más mi dieta es proteínica. Ese tipo de lenguaje, perdón que lo diga, porque ahorita también la onda fitness y que la dieta y que la chingada, ay, perdón, mi francés. Eso también es parte de un trastorno de evitación, restricción en la ingesta de alimentos. La anorexia, ahorita voy a explicar la diferencia. Y la bulimia, estos trastornos de atracones que ya nos están separando de la bulimia, pues eran parte del criterio diagnóstico de la bulimia, que eran como ciclos de atracarse de comida y luego la restricción o laxarse o hacer ejercicio en exceso. Entonces el manual actualmente lo separó, pareciera que tienen cursos en el trastorno bastante diferidos, o al menos eso quisieron acentuar, ¿no? Y por último, pero no menos importante, lo que es el trastorno de conducta alimentaria o ingesta de alimentos no especificado. ¿Esto qué quiere decir? Hay un cambio en tu peso, hay un cambio en tu conducta a la hora de comer, pero no cae en ningún criterio diagnóstico, ¿sale? Entonces, me voy a permitir leerte primero para que... Yo creo que ya quedamos puros colegas, ¿verdad? Digo, nada más hay 8 personas. Yo quiero pensar que quedaron los colegas. Entonces me voy a permitir leer el manual. Voy a leerte los criterios diagnósticos del trastorno de evitación restricción de la ingesta de alimentos según el manual el más actualizado. Entonces, tenemos el trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, por ejemplo, la falta de interés aparente por comer o alimentarse, evitar a causa de las características organolépticas de los alimentos, preocupación acerca de la consecuencia repulsiva de la acción de comer. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos, insisto, una dieta variada. Pon tú no balanceada, pero al menos sí debería ser variada. El cuerpo necesita no nada más un solo tipo de alimento, inclusive un buen nutriólogo te lo va a decir, como mi amiga Olivia Gutiérrez Zamora, que también con ella tuve un proceso impresionante de baja de peso. Muchísimas gracias a ella también, una de mis coach, de tantos intentos que hice por bajar de peso. Entonces, uno no puede comer lo mismo. Entonces, por ejemplo, la dieta del Special K, que desayunas y cenas cereal por 2 semanas y bajas 3 kilos, sí, pero de ahí de esas 2 semanas tienes que variarle. No puedes comer lo mismo a las mismas horas y en las mismas cantidades. Tienes que variarle porque si no el cuerpo se acostumbra y ya no baja de peso y luego te estancas y te frustras, bla, bla, bla. Yo también los extraño, muñeca, mucho. Bueno, entonces, tenemos que restringimos un alimento, restringimos la cantidad de la ingesta de ese alimento y no nada más porque me cause asco, por ejemplo, ¿no? Yo no como los chícharos porque cuando los muerdo siento que me saben a tierra, pero no hago eso con los champiñones y los champiñones también salen de la tierra o el betabel. ¿Sí me explico? Eso ya es cuestión selectiva. De ahí tenemos que el hecho de que sean por características organolépticas, no sé, el berro no me gusta, o la cebolla no me gusta porque se ve fea o sabe fea, o el olor, o lo que sea, ¿sí? Pero obviamente en el proceso no nada más es que sabe feo o se ve feo. Eso ya tendrá otras consecuencias. Entonces dice, el trastorno es a raíz de el desinterés o la falta de interés de comer ciertos alimentos por las causas que sean, que se pone de manifiesto por el fracaso persistente por cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y o energéticas asociadas a uno o más de los siguientes hechos. Primero, la pérdida de peso significativa o fracaso para alcanzar el aumento de peso esperado o crecimiento escaso en los niños.
necesito aclarar este punto. Si hay alimentos que son necesarios al principio, por ejemplo la leche. Un niño, pues obviamente se amamanta o hay fórmula láctea. Y eso tiene los nutrientes necesarios para que el niño se desarrolle o crezca o gane peso. Ajá. ¿Qué sucede con las personas muy flaquitas al principio, no sé, en la primera infancia? Que, ay, es que a mí me pasó y que Dios me perdone, pero obviamente mi mamá hizo lo mejor que pudo. Pero 4, 5, 6 años, ay, es que el niño no crece, el niño no engorda y por más que le doy de comer me rechaza la comida. Ese tipo de actitudes no precisamente tienen que ser de un trastorno de la conducta alimentaria. El niño puede ser que su desarrollo esté lento, ajá, o que los nutrientes que tú le estás dando no son los suficientes o no son los adecuados para que él crezca. Hola. Entonces, tengan mucho cuidado ahí. No es que el niño gordito esté sano o se vea mejor, es porque su organismo no está respondiendo correctamente a los nutrientes que tú le estás dando o no los está asimilando bien, como los niños que son intolerantes a la lactosa y tienen que buscar otra forma de alimentarlos. Entonces, si tú quieres perder o ganar peso, no siendo un niño, y empiezas a tener estas cuestiones restrictivas en la alimentación, ahora sí que tienes un check en la lista con respecto a este trastorno de restricción o de alimentación. 2, deficiencia nutritiva significativa. ¿Qué sucede? No estás consumiendo calcio, no estás consumiendo los carbohidratos suficientes, no estás consumiendo las grasas buenas, como el aguacate o la nuez o lo que sea. Ese no es el punto. El chiste es que tu cuerpo va a requerir ciertas cuestiones o ciertos nutrimentos y si no se los vas a dar, pues obviamente vas a bajar de peso, pero no vas a estar nutrido. Esa es la parte en la que la gente luego no entiende que hay sobrepeso, pero están desnutridos, porque los alimentos que consumen no son los necesarios para que estén sanos o estén nutridos. Por eso luego hay desnutrición en gente muy obesa. 3, dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral. Esto es espantoso. Gracias, Denise. Esto es espantoso. Gente que empieza a tener dietas, que la dieta de la luna, que la dieta de la piña, que la dieta de no sé qué, y nada más se limita a comer un solo alimento. Había una dieta de una sopa de col espantosa, que obviamente nunca la hice. Y era una mezcla de verduras súper raras hecha sopa y queso, era lo único que había que comer. Las veces que quisieras, que no había problema, pero que nada más la sopa y era espantoso. Yo tuve una amiga que la hizo y sí bajó de peso súper rápido, pero obviamente se veía súper demacrada, pálida, sin fuerza. A eso me refiero. O la gente que ahorita está nada más tomando la proteína en malteadas y no está consumiendo otro alimento. Eso es erróneo. Eso está dentro del trastorno de evitación y restricción de ingesta alimentaria. Por favor, tengan mucho cuidado. Si quieren una dieta, insisto, vayan con un especialista, vayan con alguien que realmente tenga conocimientos sobre esto. 4, interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. No voy a salir a cenar porque van a ir a cenar pizza y yo no voy a cenar pizza. No voy a ir a comer, no voy a ir a la fiesta, no voy a ir. Eso es limitar socialmente hablando o en cuestiones de funcionamiento psicosocial. No voy a la fiesta porque van a servir cosas que yo no puedo comer. Van no sé, evitan este tipo de reuniones porque saben que hay alcohol y no puedo tomar alcohol. Digo, el alcohol en el sentido de que el alcohol engorda, ¿no? Que esa es otra de las cosas que no son del todo ciertas, ¿no? Entonces, si tú tienes esta restricción, esta limitación en tu ingesta de alimentos
Por estas 4 razones, porque quieres perder peso o ganarlo, porque la deficiencia nutritiva es significativa, porque dependes de la alimentación solamente por suplementos alimenticios o un tipo de dieta en específico, o hay interferencia importante en tu desarrollo psicosocial porque no quieres comer de más. Había un cartoon, había una caricatura, ¿cómo me llamaba la atención? Me quedé hasta traumada. Era Daisy, la novia del Pato Donald, decía, ¿y cómo es que puedes venir a las fiestas y seguir tu dieta? Y lo que ella hacía venía así como en pedacitos, ¿no? Y lo que se veía después que ella estaba pensando, recordaba que era que se atacaba de comida antes de ir a la fiesta. Entonces, gente que ha de hacer eso, sin lugar a dudas, gente que come primero antes de ir a la fiesta, y he visto gente que lleva su topper. Sí vine a la fiesta y todo, pero esto es lo que voy a comer, ¿no? Y gracias, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también, ¿dónde está la alegría de vivir y el placer de comer? No entiendo. No entiendo. Ese es el criterio A, ¿sale? Digo, seguimos solo nosotros, ¿no? Ya quien vea el video después, pues con la pena no entendió ni madres, ¿no? Sigo con el trastorno de evitación y restricción en la ingesta de alimentos. El trastorno no se explica mejor por la falta de alimentos disponibles o una práctica asociada culturalmente aceptada. Entonces, esto es muy básico. En México obviamente no hay ninguna restricción, pero los judíos no comen cerdo. Entonces ahí no entra. Ellos no tienen un criterio diagnóstico porque ellos, según su cultura y su religión, ellos no comen cerdo porque pues su religión así lo marca. No es cuestión de restricción porque quieran bajar de peso, porque no, o sea, eso no cuenta. O en zonas donde no hay ciertos alimentos, no se dan algunas frutas, algunas verduras, o en la India que no comen la carne de res porque la vaca es sagrada. Eso tampoco cuenta como restricción, ¿sí? Eso solamente son cuestiones culturales que se aprenden y no es porque estén evitando comer eso, porque van a bajar de peso, porque van a engordar, porque no es sencillamente cuestión cultural. C. El trastorno de la conducta alimentaria no se produce exclusivamente en el curso de una anorexia nerviosa, que es lo que trataba yo de explicarles hace rato, que ahora el manual hizo una separación significativa con respecto al evitar ciertos alimentos y la anorexia como tal, ¿sale? Ahorita te voy a explicar la anorexia, que es un cuadro muchísimo más complejo, que tiene un alcance psicológico todavía más profundo, yo creo. El hecho de evitar comidas y restringir tu dieta es como el principio, la antesala de la anorexia, en el hecho de que evitas solamente ciertos alimentos porque tu fin es bajar o subir de peso y empiezas como que a saltarte comidas o empiezas a evitar las salidas porque pues o cuando vas al cine pues ya no quieres ir al cine porque siempre es palomita y refresco y hot dog y helado. Entonces ya no voy al cine porque ya no quiero comer eso. Bueno, y en el criterio D, el trastorno de la conducta alimentaria no se puede atribuir a una afección médica concurrente o no se explica mejor con otro trastorno mental, que es lo que básicamente eso como psiquiatras. En el momento en que llegas a la consulta es lo primero que te van a preguntar, ¿no? O sea, este cuadro es aislado, estas características que tú me estás mencionando o los síntomas son aislados o están relacionados con otro proceso. Por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, como se conocía antes, ¿no? Que ahora es el trastorno depresivo grave. Obviamente la gente reduce el comer, ahí hay un cambio drástico entre un 5 y un 8% en tu masa o en tu peso, entonces ahí no precisamente es la restricción o la evitación de ciertos alimentos,
sino que ahí sencillamente paran de comer. Y no por el miedo de estar gordos, sino porque pues no quieren comer, no les da hambre. Pero ese es otro trastorno, entonces no podemos decir que hay un trastorno de la conducta alimentaria si se presenta otro trastorno. Por ejemplo, los adictos a alguna sustancia psicotrópica también dejan de comer o comen de más. Entonces ese fluctuar en peso tampoco puede ser considerado como un trastorno de conducta alimentaria porque hay otro trastorno más grave o un cuadro más complejo con respecto a este proceso de restringir alimentos, ¿sale? Entonces, tengan cuidado, de verdad, las dietas que te prometen bajar de peso tomando solamente un licuado, tomando una proteína, pues te pueden funcionar, pero pues un par de semanas, por ejemplo, he escuchado, tengo una fiesta en tantos meses y quiero bajar 20,000 kilos, entonces nada más comes manzana, que eso cualquier nutriólogo te va a decir que es incorrecto, ajá. Entonces, esa es la parte del trastorno de evitación restrictivo. Si lo haces por un par de semanas, que tampoco se me hace correcto, el problema es que esa restricción empieza por más de 6 meses. O de plano ya no vas a reuniones porque ya no quieres comer y ya no tienes vida social porque como todo gira en torno a la comida y tú ya no quieres comer, pues mejor ya no vas. Sí son cosas como muy extremas, muy dramáticas, las puedo entender, pero se dan los casos. Y tal vez no seas tú, pero tú puedes identificar el cuadro en otra persona. Esto es el principio, esta es la antesala de la anorexia, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado. No critiques a tu amigo de otra religión porque no come cerdo, ¿no? Sencillamente respeta porque pues no es precisamente restringir el alimento por bajar de peso. Uh-huh. O si no hay otros alimentos en otros lugares, si tienes amigos de otros puntos del globo terráqueo, pues tampoco te burles, ¿no? Porque nosotros afortunadamente tenemos mango y tenemos durazno y tenemos manzana y sandías y nos salen baratísimas a comparación de cómo se venden en otros países. No es que ellos no quieran comer esa fruta, sino que tal vez su economía no les alcanza para pagar esas frutas tan exóticas o tropicales que nosotros aquí las tenemos, se caen de podridas el árbol y ellos ni siquiera pueden plantar un arbolito de esos. ¿Me explico? Entonces es mucha la diferencia. Aquí lo que puedes hacer es identificar el hecho de que empiezas a cortar, a eliminar, a sacar de tu dieta ciertos alimentos porque no quieres engordar, ¿sale? O que te dediques solamente a tomar o a comer una sola cosa con tal de una dieta en específico para bajar de peso. Ese es el trastorno de evitación y restricción de ingesta de alimentos y obviamente tiene que ser por un periodo mayor de 4 semanas. Uh-huh. A ver, alumnitos, hasta aquí alguna duda. Voy a dar 10 segundos por si tienes alguna duda, ¿no? ¿No? ¿No hay dudas? Excelente. Muy bien. Entonces soy una chingonería de maestra. No es cierto. No es cierto. Bueno, entonces, quedamos que esto de restricción es la antesala de la anorexia. Vamos aquí con la famosa y la temida anorexia. Yo creo que tenemos en nuestra cabeza la imagen de la chica súper extra, hiper flaquita, que se le pueden transparentar los huesitos en la piel, que se le está cayendo su cabello, que se le caen los dientes, que inclusive cuando es muy extremo, tienen esta cicatriz en el dorso de la mano por meterse los dedos, porque pues al principio la tolerancia es 1 y luego ya no se pueden producir el vómito, se meten 2, 3 gente que se mete la mano, entonces los dientes laceran el dorso, ajá, y esto es muy dramático en ellas, porque pues ahí te das cuenta, en detalles tan simples como ese, como la cicatriz que hace el diente en su dorso por meterse la mano y provocarse el vómito. Tú puedes tener esa idea de anorexia, pero he visto casos de anorexia en niñas que parecieran tener un cuerpo bulímico. ¿Cuál es el cuerpo bulímico que tenemos en la cabeza o lo que nos han hecho creer? Que la bulimia sería una niña chubby, una niña rellenita, que está así, por ejemplo, así como me veo yo de redondita,
en la cara y en los bracitos y en su cuerpo en general, y que come, que son los atracones, y de repente viene el ciclo, ¿no? Comí mucho, viene este golpe a su autoestima, eh, y de repente deja de comer 2, 3 días y vuelve otra vez a los atracones y va y viene y va y viene y su peso fluctúa constantemente y obviamente no hay una asimilación de nutrimentos porque pues en los atracones no precisamente son cuestiones nutritivas, ¿no? Gracias mi vida, tú porque eres mi fan número 1. Muy bien, vamos a aclarar cuál es el trastorno de la anorexia nerviosa, ¿sale? Primero los criterios diagnósticos. Tenemos la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad. Cada vez que tú vas al médico, Susana no me va a dejar mentir, cada vez que tú vas al médico te miden y te pesan. Aunque vayas por un dolor de cabeza, si te preguntan, ¿cuándo fue la última vez que vino al médico? Si el médico, independientemente sea particular, no sé, no tengo seguro, pero quiero pensar que en el ISSSTE, en el IMSS, también es así, ¿no? Te pesan, te miden y te dicen, estás con sobrepeso. ¿Cuánto mides tu masa corporal, tu índice de grasa corporal? Y de ahí, ¿cuánto es lo que se supone deberías de pesar según tu estatura o tu talla? Bueno, entonces ahí, en ese proceso, en esa tabla, el médico te dice cuánto tienes de sobrepeso. Bueno, gracias, Susi. Entonces, ahí, si tú tienes 17 años, si tú tienes 15, si tienes 11 y estás en un promedio de 45 kilos, bueno, no hay nada alarmante. Pero si tienes 28, tienes 30 y estás pesando 45 kilos, aun cuando midas 1,52, estás por debajo de tu peso. Y eso no quiere decir que tu índice de grasa corporal esté bajo. Entendamos este proceso. No nada más es subirse a la báscula, que es una de las cosas que yo aprendí en este último intento de bajar de peso. Y yo creo que por eso es que sigo bajando de peso. Yo ya no me estoy subiendo a la báscula, déjame te digo. Y hace unos días, creo que el sábado, fue que puse que bajé otra talla. Yo ya no entraba ni en el 3X, en la talla 3X. Yo ya no entraba, que esa ha de ser, no sé, 46. Yo he de haber llegado a la talla 52 fácil, fácil. Y ya entro en un 2X, en un 2 extra grande. Que no sé qué talla sea tampoco traducida al simple español. Pero para mí es significativo. Yo no me estoy subiendo a la báscula cada semana. Después de que me di cuenta de que yo me probé la ropa para ver si me quedaba, yo me quedé así de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está dando miedo engordar? Si se supone, estoy siguiendo la dieta, estoy variando el alimento, no me estoy restringiendo en nada, me quedo satisfecha, ¿por qué tendría yo que engordar si estoy siguiendo la dieta? No estoy haciendo ejercicio, las rodillas me duelen espantoso, la verdad. No he encontrado un traumatólogo aquí en Tustepec. Necesito ir y checar por mi tendonitis y mi ciática. No me quiero arriesgar a lastimarme más haciendo ejercicio. Un amigo ahorita me recordó, por ejemplo, el pilates, ¿no? O el ejercitarme de una manera de bajo impacto. Entonces, por favor, tengamos en claro que el peso en la báscula no nos va a indicar, o sea, tu medida en kilos no nos va a indicar nada más que cuánto pesas con respecto a la presión de la atmósfera en donde estés. Ahora, en las mujeres, si estás en tu periodo menstrual, eso, la retención de líquidos y la inflamación, todo lo que quieras, me dice el médico que no es mucho, pero de todos modos hay un aumento en tu peso. Entonces no se azoten, por favor. Si estás traumada con la báscula, si estás traumado con la báscula, agarra la onda que eso es solamente un indicador. Está el indicador de tu masa muscular, el indicador de tu grasa corporal, el indicador de agua en tu cuerpo. Si estás reteniendo líquidos, es obvio que va a pesar. Cada litro equivale a 1 kilo.
¿Me explico? Entonces, si tú estás reteniendo líquidos, aun cuando tu talla no sea tan grande, al fin de cuentas vas a pesar más. Quiero que realmente lo analicen. Y si tú sabes de alguien que está sufriendo este tipo de trastornos, yo sé que se va a aburrir porque estoy hablando muchísimo, pero hácelo entender, que vaya con un nutriólogo, que vaya con un médico, que vaya con un bariatra. Hay una bariatra buenísima que también bajé muchísimo de peso con ella ahí en Veracruz. Gabriela Ursúa es buenísima, buenísima. Esa mujer también me bajó de peso con solo comer. Y comía yo gansitos ay, muchas gracias, muñeca, muchas gracias. Comía yo dulce y cenaba tacos. Con eso te digo, mi mamá cuando vio la dieta dijo, esto no te va a servir, Verónica. Con esto no vas a bajar de peso. Y mira, la sorpresa fue que empecé a bajar de una velocidad impresionante y comía yo de todo. Obviamente el chiste era las horas y las cantidades. Uh-huh. Sí, mi reina, no te preocupes. Ahí se va a quedar grabado en mi muro. Entonces, quiero que tengan mucho cuidado con respecto a que la báscula no te va a indicar tu salud. A eso quiero que lleguemos al punto, al final. No es que un número en la báscula refleje tu salud. Por favor, tengan mucho cuidado en eso. ¿Sí? Solamente es un indicador. ¿Sale? Entonces, tenemos que la anorexia nerviosa, el criterio A es la restricción en la ingesta energética en relación con las necesidades. Si tú estás todo el día en el trabajo y tienes un trabajo operativo o donde necesites usar todo tu cuerpo constantemente, un taller, estás, ay, no sé, soy tan boba en eso. O sea, si necesitas quemar muchas calorías y no estás comiendo lo suficiente, es obvio que por ahí vamos a empezar el criterio A de la anorexia nerviosa. No estás comiendo lo suficiente para la cantidad energética que estás gastando durante el día. También a partir de ahí nos va a medir el nutriólogo o el bariatra. Entonces, si tú con respecto a tu edad, a tu peso y a tu gasto energético no estás consumiendo lo suficiente, ahí tenemos un primer criterio para la anorexia nerviosa. 2, miedo intenso, que fue ese como mi clic, ahí fue donde yo me quedé, está pasando algo malo conmigo. Uh-huh. Miedo intenso a ganar peso o a engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. La primera palabra de este criterio B dice miedo. Estemos conscientes que este manual es psiquiátrico, ¿ok? Que obviamente el indicador para una alarma, para un foco rojo, no nada más va a ser lo físico, que es la parte médica, sino también la parte mental. El criterio B fue lo que a mí me alertó de un trastorno en la conducta alimentaria y en la ingesta de alimentos. A mí me dio miedo, y lo confieso ante ustedes y ante todo el Facebook. A mí me dio miedo engordar. Entonces, lo primero que pensé es, voy a dejar de comer. Me explico. Ese miedo es la raíz de todo el trastorno con respecto a la anorexia. Voy a dejar de comer, voy a hacer ejercicio, voy a restringir. Porque yo tenía miedo que toda la ropa de 1, 2 tallas menos que ya había yo comprado no me quedara. Cuando uno hace conciencia de este tipo de cosas, obviamente tiene mucho que ver el conocimiento, lo entiendo, ¿sale? Pero es estar consciente y estar al pendiente de tu cuerpo y de tus propios pensamientos. Eso fue lo que a mí me alertó, me dio miedo estar engordando y que mi ropa ya no me quedara. Y empecé a hacer planes en mi dieta que no, obviamente mi médico no me estaba recomendando. Uh-huh. Por favor, tengan mucho cuidado
ahí en sus pensamientos, estén alertas a lo que están pensando de manera inconsciente. Bueno, y el criterio C dice alteración en la forma en la que uno mismo se percibe. Esa es otra cosa que yo también me declaro culpable y pudiera yo caer en el criterio. Alteración en la forma en la que uno se percibe en cuestión de su propio peso o la constitución. Esto es muy apegado a la dismorfia que ya no lo maneja el manual, está incluido en este criterio diagnóstico. Por favor, si hay alguien que no es colega, que no es psicólogo, que no es médico y tiene dudas, por favor escríbelas. Yo estoy hablando porque pareciera que nada más tengo colegas viéndome y pues con la pena estoy hablando para ellos, ¿no? Pero si tienes una duda, házmela saber, yo hago pausa y te explico, ¿sale? Entonces el criterio C, vuelvo a decir, es una alteración en la forma en la que uno mismo se percibe, su propio peso y su constitución. Ajá. Es influencia impropia del peso, ¿sí? O la constitución corporal en la autoevaluación. Esto lo hacemos todos los días. Te voy a explicar algo muy rápido con respecto a la percepción propia. ¿Por qué? ¿Por qué es que nos vemos en el espejo todos los días? ¿Por qué es necesario un espejo en la casa? ¿Por qué tú ves las fotos de niño y te reconoces? Porque tu propia conciencia, tu propia mente genera esta imagen, esta percepción propia, porque si no habría una disociación. Entonces tú te ves en el espejo y sabes que eres tú porque tienes casi 36 años viéndote en el espejo y es la misma imagen. Más cachetona, con el cabello, bueno, ya canoso, ¿verdad? De otro color, pero tus rasgos siguen siendo los mismos y esa es la seguridad y la tranquilidad que te da saber verte en el espejo y saber que eres tú. Pero no me vas a decir que vas caminando en la calle y ves tu reflejo y todavía volteas y chingao, y te da cosa de no reconocerte. No sé si me explico. ¿Te ha pasado? Entonces, esta percepción física se ve alterada, cruel y dramáticamente. Entonces, yo le explicaba a mis alumnitos cuando todavía daba psicotrastornos que está la paciente con este criterio diagnóstico de la alteración en la forma en que se percibe, se jala el cuero y dice, es que mira, estoy gorda. Y lo único que se jala es la piel colgando, ¿no? O nos vemos mucho más gorditos que como realmente estamos. Yo tuve un proceso fuerte con respecto a esto, por eso te digo que mi alerta, mi foco rojo al final fue mi miedo a engordar, ¿no? Ya no quiero regresar a pesar 136 kilos, yo no quiero pesar eso otra vez, nunca jamás, me explico. Y está bien, como lo explicaba yo en mi hashtag, o sea, está bien el cuidarse, el peso, el estar pendiente de tu alimentación, pero no por miedo. El miedo va a desatar todo este tipo de trastornos en la alimentación. No es precisamente el punto ni la finalidad. El chiste es estar sanos, como lo puse en una imagen. El comer mejor para estar mejor. Nutrirnos, realmente nutrirnos. No comer para compensar, no comer para premiar. Eso a mí me costó muchísimo trabajo. Ay, tuve un día nefasto, me voy a comer un helado. Ay, estoy muy triste, me voy a comer un chocolate. Ay, terminé la maestría, bravo, vamos a comer. ¿Sí me explico? Usar la comida como moneda de cambio. Eso para mí fue un cambiar paradigmas. Con eso te digo todo. Porque para mí la comida era moneda de cambio. Y era el premio o era el castigo. Pesas tanto, pues ahora no te voy a dar ni un chocolate. Ese tipo de castigos en mi cabeza tuve que erradicarlos. Entonces, ahora como para nutrirme, para que mi maquinita, mi cuerpo funcione correcta y apropiadamente. Como lo decía un compañero, el vernos bien es un beneficio colateral del cuidarse.
Entonces, tengamos conciencia de lo que estamos pensando, para qué estamos haciendo las cosas, cómo estás manejando la comida, cómo la percibes, no nada más hacia afuera, sino hacia adentro. Es que tomo agua y engordo. Pues si esa es tu mentalidad, si nada más respiras y engordas y lo estás dice y dice, el cuerpo es obediente y lo va a hacer. Pero no me voy a meter en ese aspecto. El miedo va a crear un desequilibrio en el cual cualquier momento va a alterar el resultado que se busca. Exacto. No nada más el miedo, sino todo lo que el miedo genera, inclusive en esta... Susi, ayúdame. O sea, el miedo con respecto a las cuestiones bioquímicas en el cerebro va a alterar inclusive nuestro círculo de dormir, nuestro ciclo circadiano. Decían que el no dormir lo suficiente también altera nuestro peso. Entonces, si uno se maneja por el miedo, va a estar muy, muy difícil que podamos cambiar paradigmas, formas de pensar y podamos hacer algo al respecto de nuestro peso. Pero bueno, el criterio sea que del que yo estoy hablando es la percepción del propio peso y la constitución, la influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación. Decía yo del espejo. Tú has visto que yo estoy subiendo fotos en las que yo me las tomo en un espejo. El espejo pues, se ve todo el cuerpo. Pero ¿sabes cuál es la autoevaluación más cabrona que yo hago todas las noches? Es al bañarme y verme desnuda en el espejo. Y te lo puedo asegurar que hay días en los reflejos en los que yo me percibo todavía de 136 kilos. Y tengo que condicionar mi percepción y decir, Verónica, ya no pesas eso. Ya bajaste 2, 3 tallas. No puede ser que te sigas viendo de 136 kilos. Sí me explico. La ropa me lo está mostrando. Mi cara en las fotos, tú lo ves, tú me conociste gorda. Obviamente me veo diferente. Y hay noches en la autoevaluación frente al espejo que yo me sigo percibiendo de 136 kilos. Esto es lo que genera realmente el trastorno mental, la percepción. Nosotros ya lo vemos súper flaquito, súper flaquita, ya lo vemos que bajó significativamente de peso, pero la percepción del paciente sigue siendo tal que lo orilla a estas cuestiones de restricción o lo orilla a estas cuestiones de miedo intenso de volver a engordar. Es ahí donde empieza el problema grave de la anorexia nerviosa. Entonces, hay codificaciones con respecto a esto. Se podría decir que hay tipos, ¿no? Nosotros tenemos esta cuestión de tipo, de tipología, de clasificar, porque obviamente los cuadros no todos son iguales, ni se presentan de la misma forma, ni en los mismos momentos. Hay gente que es anoréxica en la adolescencia, porque con respecto a su cuerpo y a su edad, pues obviamente hay un problema, ¿no? Gente que ya lo tenemos, no quiero excluirme del todo, ¿no? Pero ya me di cuenta, gracias a Dios ya me di cuenta. Entonces tenemos el tipo restrictivo durante los últimos 3 meses. Fíjate, o sea, no nada más es cuestión de, 12 meses como las dietas yo-yo. Bajo de peso, bajo mucho de peso, pero me aburrí de la dieta y empiezo a comer y va para arriba otra vez. Ese es el problema. Este proceso mínimo tiene que durar 3 meses. El individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones, que es lo que voy a explicar más adelante, o purgas. Esto es muy común en los anoréxicos. La purga es el vómito autoprovocado, la utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. El enema es en 3 pesos. El enema es cuando te limpian el colon. Meten agua salina por el ano y te drenan todo el intestino. Eso es un enema. Entonces, el restrictivo, pues obviamente no ha habido esto, ¿no? Solamente es dejar de comer. Y el tipo con atracones o purgas, bueno, durante los últimos 3 meses el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, igual. El vómito autoprovocado,
utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Te dije hace rato, hay mucha gente que tiene retención de líquidos, ¿ok? Pero el médico te tiene que recetar, porque hay diuréticos de 5 gramos, de 10 gramos, de 20 gramos. Entonces, por favor, ve al médico. No puede ser cualquier diurético. Tampoco te puedes deshidratar. No es correcto. Para mis amigos los fitness, no crean que no me sé los trucos que hacen para los concursos, obviamente. ¿Por qué creen que se ven tan marcados y las venas se les saltan y todos los músculos se ven acá? En primera porque se pintan el cuerpo, en segunda porque se lo aceitan bien chido y en tercera porque se deshidratan. Se deshidratan tanto que entonces la piel se pega al músculo y eso hace notar más los músculos. Pero ellos lo hacen únicamente horas antes del concurso para que se vean cómo se deben de ver, que también sigue siendo estética, pero bueno. Y se supone después del concurso ya regresan a su alimentación un poco más holgadita, a su nivel de hidratación. Ajá, pero bueno, eso ya tienen que ser, a lo que voy es que tienen que ser 3 meses. 3 meses de presentarse estos criterios o la ausencia de estos, ¿no? Y bueno, remisión parcial, que es cuando se supone ya tuvimos una recuperación, por así decirlo, ya tuvimos que el pacientito se dio cuenta, fue al médico, agarró la onda y está empezando a recuperar su ritmo o sus hábitos alimenticios, ¿no? Después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para la anorexia nerviosa, el criterio A, que es el peso corporal bajo, no se ha cumplido durante un periodo continuado y todavía se cumple el criterio B, que es el miedo. Miren, cuando tenemos este proceso de curar, bueno, no de curar, sino de rehabilitación o de recuperación de la anorexia, ellos como se restringen de mucho, el cuerpo ya no recibe o ya no asimila todos los nutrientes, por ejemplo, de la carne o de los lácteos, o inclusive ya el cuerpo mismo no puede procesar el gluten, ahorita que está todo lo que es gluten free, ¿no? Entonces, es una reeducación al cuerpo y a la mente de volver a comer. Entonces empiezan por papillas, el evitar vomitar, el evitar laxarse, todo este tipo de cuestiones y van de a pocos, pero siguen teniendo el miedo a engordar, que era más o menos lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces voy a comer, me voy a restringir, voy a seguir la dieta porque no quiero engordar, ¿no? Entonces esa es la remisión parcial. Y la total, bueno, sería después de haberse cumplido todos los criterios, que ya no haga ninguno, ¿no? Que ya no se vomite, que ya no se provoque el vómito, que ya no se laxe, que ya no se haga enemas, que ya no tenga el miedo a engordar. Uh-huh. Inclusive que el subir de peso se haga como el logro, ¿sale? Con respecto a este proceso. Hay una película en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, es de mi novio Keanu Reeves y la hija del músico de Genesis. Ay, Dios mío, ando muy mal, perdón. Voy a tomar un poquito de agua, ¿eh? La Jane Phillips, creo, no sé cómo se llama. Que habla de este proceso de recuperación de la anorexia. Muy bueno. Hay otra película que es la que ganó el Oscar con la de $1 Million Baby, que la hace de una muchacha, una gimnasta, y empieza el proceso de la anorexia, y la película abarca desde que empieza su proceso de gimnasta, su dieta, su anorexia, hasta la recuperación. Esa película es muy buena, no me acuerdo cómo se llama, ni me acuerdo cómo se llama la actriz, pero es muy buena. Muy, muy buena la película. Tiene un cuadro bastante acertado con respecto a la anorexia. Uh-huh. Bueno, y con respecto a las características diagnósticas y a este rollo, pues sería cuestión de ahondar mucho y la verdad no quiero tardarme más. Ya llevo como 45 minutos en esto, ¿no? Bueno, con respecto a otros trastornos o cómo podemos identificarlo de otros trastornos o cómo podemos diferenciarlo de otros trastornos. Primero, las afecciones médicas. Y habla de enfermedades gastrointestinales, el hipertiroidismo, que es una de las cosas
como muy dramáticas, gente que realmente toma agua y engorda y no precisamente porque esté reteniendo líquidos, sino que la tiroides no está funcionando bien, que es quien regula la... Susi, ¿verdad que la tiroides es quien regula la liberación de hormonas? Entonces, tenemos que en el cerebro hay una regulación. Uh-huh. Tenemos una regulación con respecto al sueño, al hambre, al deseo sexual. Entonces, eso se ve afectado, no está funcionando bien. Y de ahí es donde se desprende este proceso del hipertiroidismo. Uh-huh. Entonces, hemos de tener mucho cuidado con respecto a confundir la obesidad porque hemos comido demasiado o confundir el hecho de querer bajar de peso con anorexia nerviosa si tenemos hipertiroidismo. Si tenemos, inclusive aquí habla de enfermedades gastrointestinales, hay una cosa tan nefasta que se llama el síndrome del intestino irritable. Ah, sí, regula todo el metabolismo hormonal. Gracias. Qué bueno que ya llegaste, mi vida. Saludos, pequeñito. Hay enfermedades tan simples como el trastorno, no, el síndrome del intestino irritable, que es horrible, o la hernia hiatal, que esa te produce el reflujo y luego no puedes ni comer. Ay, mira, me acuerdo y es nefastísimo. Eso primero tienes que ir con un gastroenterólogo, regularte ese proceso de esa enfermedad y de ahí poder tener una dieta adecuada según tus necesidades, cómo vas a asimilar el nutrimento y poderte alimentar de una manera correcta. Ajá. Habla inclusive de un cáncer oculto y de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, obviamente el SIDA. No me voy a meter en Honduras tampoco porque también sería hablar 10,000 horas y no es el caso. Es como lo que te estaba yo explicando de la restricción de alimentos. Si nosotros tenemos un cuadro con respecto a este tipo de enfermedades, SIDA, cáncer, hipertiroidismo, alguna enfermedad gastrointestinal y la gente no puede ingerir alimento, no la puede procesar, es obvio que va a haber un cambio en su peso y en su índice de masa muscular. O sea, esto no es precisamente un trastorno en conductas alimentarias. ¿Sale? Entonces, antes de decir, ay, o de poner la etiqueta de, ay, está anoréxica, primero mándala al médico y que se haga un estudio completo, una química sanguínea, aunque sea, y de ahí que el médico diagnostique si sí o no. Si hay otro cuadro, es obvio que no podemos diagnosticar anorexia. Trastorno depresivo mayor, que es lo que yo trataba de explicarte en el otro. El trastorno depresivo mayor se puede producir una pérdida importante de peso, aunque la mayoría de los individuos con trastorno depresivo mayor no tiene deseos excesivos de perder peso ni miedo intenso a ganarlo. El depresivo sencillamente no va a tener ganas de comer. No le va a interesar comer, se le van a pasar las horas y no va a comer. Entonces, no es que tenga miedo a engordar, sencillamente no quiere comer, no le da la gana. Esa es la parte importante del criterio B, del miedo a engordar. Bueno, trastorno de consumo de sustancias. Miren, una persona muy amada mía estaba en un proceso de alcoholismo, así como Living Las Vegas, ¿se acuerdan? De mi novio Nicolas Cage. Ay, maravilloso, el único Oscar que ha ganado el pobre. Living Las Vegas se dedicó a beber, ya no comía. Ese tipo de... es otro trastorno mental, las adicciones, ¿no? Pero el consumo de sustancias, que es lo que yo trataba de explicarte, es inhibe el hambre. Yo también los extraño mucho, mi reina. Inhibe el hambre o sencillamente no les dan ganas de comer. O sea, no sé cómo explicártelo más que no les dan ganas de comer. No está funcionando su cerebro de la manera correcta y no manda la señal de, oye, tengo hambre. Le pueden estar chillando las tripas, pero esa señal físicamente no le llega al cerebro para decirte, hey, hay que comer, así como intensamente, así igualito. No sé cómo explicarte. No tengo mi pizarrón, lo siento.
Entonces, otro trastorno que interfiere o que no debe de confundirse o que no debe de añadirse al cuadro, al diagnóstico, es la esquizofrenia. Los individuos con esquizofrenia pueden presentar comportamientos alimentarios extraños y pueden tener ocasionalmente pérdidas significativas de peso, pero raramente muestran miedo a ganar peso o a la alteración de la imagen corporal. O sea, obviamente ellos no están en esa onda. Su miedo, su delirio, sus alucinaciones son totalmente diferentes al miedo de ganar o perder peso. Ese obviamente queda total y completamente descartado. Y el trastorno de ansiedad social o la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno dismórfico corporal. Esos tampoco pueden... Esos, haz de cuenta que si estás jugando póker, si tú tienes uno de estos trastornos, eso mata tu flor corrida. Esto es un cuadro mucho mayor, necesitan la atención primaria y justifica la pérdida de peso. Primero hay que atender esto y si lo curamos y si continúa el proceso o su miedo a perder peso o su alteración en la percepción de su propia figura, pudiera ser que pudiéramos diagnosticarlo con anorexia. Pero esto mata tu flor corrida. Esto es póker. ¿Qué pasa con aquellas personas que se obsesionan con tomar pastillas para bajar de peso? Esto, si el motivo de tomar pastillas es para bajar de peso o por miedo a engordar, es anorexia nerviosa. No es tanto el medio, porque te digo, puede haber cuestiones restrictivas de no comer por días o no comer ciertos alimentos y aparte purgarse. El hecho de usar laxantes, diuréticos o provocarse el vómito o los enemas. No importa si son pastillas para bajar de peso, o sea, serían como cuestiones restrictivas, pero si la finalidad es bajar de peso por miedo a engordar, ahí estamos hablando de un criterio diagnóstico de anorexia, ¿sale? No podemos confundirlo con bulimia nerviosa, ahorita te la voy a explicar, ni un trastorno de evitación, restricción de ingesta de alimentos, ¿sale? Entonces, sí, las líneas pueden ser muy, muy delgaditas, los criterios pueden ser muy parecidos, pero hagamos como una comparación, ¿sale? En el de evitación tenemos que evitamos ciertos alimentos con tal de bajar de peso o alcanzar un peso ideal y es restringir nuestra conducta social con tal de no ingerir ciertos alimentos. Esa es la restrictiva o la evitativa. Pero ya la anorexia estamos hablando de cuestiones de privaciones más graves y de laxantes. Entonces ahí tengan mucho cuidado. Y en la restricción no existe el miedo a engordar, ni hay una alteración en la percepción del cuerpo. En la anorexia sí. Ese es como donde lo puedes identificar, ¿no? Ay, es que no quiero, esa es la frase, es que no quiero engordar, no como eso porque no quiero engordar y me paso 3000 horas en el gym porque quiero bajar de peso, porque no quiero subir de talla. Ahí empieza el problema, ¿sale? Muy bien. Te voy a dar 10 segundos otra vez, mis queridos 6 alumnos. Te voy a dar 10 segundos para que si tienes alguna duda con respecto a la anorexia o a la restricción o evitación de alimentos, en lo que checo la bulimia nerviosa. Esto está más cabrón. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Puedo continuar? A ver, tengo una duda ahí. A ver, déjame ver. Hay personas... mira, aquí hay más. A ver, hay personas que a la apenas terminan de comer dicen, me va a caer mala comida, y ya es como un chip que se les mete, claro, y optan un patrón de me cae mala comida y vomitar, claro. Uy, eso es anorexia cañón, o sea, ya es totalmente declarado. Mira, los anoréxicos saben que están mal.
así como te lo estoy diciendo, saben que están mal, saben que es incorrecto comer y que vayas a vomitar. Y tienen un sinfín de trucos para ocultarlo, pero obviamente se nota, ¿no? Como se levantan rápido de comer y ni siquiera les llegó bien al estómago y ya lo están devolviendo. Una, dos, o van y toman el laxante. Hay gente, mira, hay anoréxicos, los he visto. Hay anoréxicos que se atracan, ¿no? Que se atracan, pero al final dejan pasar un rato y van y se laxan, o sea, se toman el laxante. O dejan de comer días, esa es la parte restrictiva, o se hacen el enema, es muy raro. La bulimia funciona así. La anorexia es totalmente restringirse, son los que comen la lechuga o una rebanada de tomate o que comen muy poquito y todo, ay, todo me cae mal. Ahora, si vemos que realmente hay un problema en la ingesta o en el sistema digestivo, pudiéramos primero checarlo médicamente hablando, es lo que yo decía, descartar cualquier diagnóstico médico y de ahí checar si después de curarle cualquiera que sea la gastritis, la colitis, la úlcera, lo que sea, sigue con estos comportamientos, obviamente es anorexia. Tan bonito que es comer, tan bonito que es comer y no poder ir al baño. Eso, el estreñimiento también es cañón, también es cañón. Y luego eso también nos produce el abuso de los laxantes. Tengan mucho cuidado. Si no están evacuando correctamente, pareciera broma, Dani, pero si no están evacuando correctamente, también vayan al gastro. Vayan al gastro porque eso, si tú estás estreñido, independientemente de lo que se acumule en tu intestino, está tapando el hecho de la evacuación y todos los tóxicos de esos desechos se van anidando y por eso viene la peritonitis o viene esta parte de las infecciones y no sabemos de dónde, ¿no? Oye, tengo 3, 4 días sin evacuar, sin ir a cagar, vaya, y ustedes ni en cuenta. O sea, eso no es normal. Uno tiene que evacuar mínimo 1 o 2 veces al día, dependiendo cómo es tu alimentación. Por eso insisto, vayan a un médico. No todos los cuerpos funcionan igual. Hay gente que parecen patos, comen y ya van a cagar, no entiendo por qué. Igual y como decía un amigo, ¿no? Aquí sentado leyendo mi notiver, me doy cuenta que la caca de hoy está empujando a la de ayer, no importa, ¿sí? Siempre y cuando tú tengas tu evacuación diaria. Y con eso no hay ningún inconveniente. Si no están evacuando correctamente diariamente, por favor, vayan al médico, tampoco es normal. Ay, Dios mío, lo que me hacen hablar. En fin, no, quiero pensar que no hay dudas con respecto a la anorexia, ¿no? La anorexia es la alteración en tu percepción corporal, el miedo a engordar y la restricción de ingesta. Esa es la anorexia, o sea, no hay atracones, sencillamente reduces la cantidad que comes por miedo a engordar y aún así te sigues viendo gorda. Ese es en resumen la anorexia, ¿sale? Restringes, limitas tu alimentación por miedo a engordar y de todos modos te sigues viendo gorda. Gracias, soy un genio. No es cierto. Muy bien, entonces seguimos con la bulimia, ¿sale? Según el manual, tenemos la bulimia nerviosa, son episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los siguientes 2 hechos. Primero, tenemos la ingesta en un periodo determinado, dentro de un periodo cualquiera de 2 horas. Escúchame, te sentaste a comerte lo de un día en 2 horas. Eso es un atracón. Si tú llegaste a un buffet, y comiste muchísimo, pero en el momento en que tú te sientes satisfecho y dejaste de comer, pero si aún tú ya sientes que vas a reventar, si tú ya sientes que se te va a regresar la comida hasta por la nariz, porque en algún momento así me he sentido, de comer en exceso. Si tú empiezas
a generar esta sensación de hartazgo y aún así sigues comiendo, eso es un atracón. 2, la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante un episodio, una sensación que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se está ingiriendo. Es ahí donde psicológicamente ya no estamos en dominio propio, ya no nos estamos gobernando, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor del caso? De verdad, la mayoría de estos pacientes lo que hacen es comer a escondidas, que es lo peor que puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque saben también que están haciendo mal y comen a escondidas, se atracan a escondidas, esconden la comida debajo de la cama. Te estoy diciendo así porque acá está mi cama. Esconden la comida debajo de la cama en un cajón secreto, ocultan como el alcohólico que oculta el alcohol, ocultan la comida y se atracan a horas que saben que nadie los va a ver. Eso es todavía, yo creo que lo más triste, porque la gente come a solas porque sabe que no va a haber control y que está mal. Esa es la cuestión en el foco rojo donde la gente no puede creer que no haga conciencia. Entonces, hay episodios recurrentes de atracones. En la anorexia no, ¿sale? Quedemos claros, por favor. En la anorexia es la restricción por completo del alimento. No hay ingesta suficiente para nutrir el cuerpo por miedo a engordar y aún así se siguen viendo y sintiendo gordos. Aquí no, el primer criterio, el A, es el atracón. En periodos no mayores a 2 horas y se pierde el control o sientes que no puedes controlar la cantidad de comida que estás ingiriendo. O sea, pareciera estúpido, perdón, pero realmente ponte a pensar en esto. Tener la comida enfrente y no tener control sobre ti mismo en la hora de atacarte la comida. ¿Cómo pueden decir que eso no es meritorio a un proceso psiquiátrico? Y mira, te insisto, tú tal vez conoces a alguien. Es muy frecuente este tipo de procesos, de trastornos, de problemas con respecto a la comida. Tenemos una presión social de vernos de, de una imagen y la gente ya no sabe ni qué hacer y eso genera esta baja autoestima y la confusión de mi peso y mi talla y cuando lo único que tenemos que hacer es comer bien para nutrirnos. Entonces imagínate la desesperación de esta gente de no poder tener control sobre sí mismos a la hora de comer. Se me hace tan triste. El criterio B, comportamientos compensatorios inapropiados, recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito. El provocarse el vómito ellos mismos, ¿no? El uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio en exceso. Hay gente muy asquerosita o de plano que no quiere vomitar, entonces deja de comer días y se mata en el gimnasio con tal de que todo lo que comió en ese atracón no lo haga subir de peso. Pues déjenme decirles una cosa, así no funciona el cuerpo. El cuerpo, si deja de recibir alimentos en escasas 10 horas, no sé, que alguien me ayude ahí, pero si el cuerpo deja de recibir alimentos, lo que hace por miedo a que cree que ya no va a volver a ingerir alimentos es acumular la grasa, como los osos cuando van a hibernar. El oso come, se hace gordito porque va a acostarse a dormir todo el invierno y no va a comer nada. Entonces, el cuerpo funciona de esa misma forma. Si ve que son 2 días y no comiste nada, no va a soltar la grasa porque tu actividad, tu gasto calórico va a requerir de esa grasa. ¿Sí me explico? El cuerpo lo único que va a hacer es acumularla, no la va a soltar porque cree que no le vas a volver a dar de comer. Por eso los bulímicos, por lo general, tienden a ser chovis. Porque como restringen el alimento y luego vuelven a comer y restringen el alimento, traen el cuerpo todo loco y lo que hace es acumular la grasa.
para que su esfuerzo calórico, su gasto calórico, lo puedan solventar. Y luego vienen los laxantes y luego vienen que vomitan. O sea, imagínense el daño que le hacen al cuerpo. Nada más con los atracones. O sea, es una cosa espantosa. Yo hice atracones, por Dios te lo juro. Yo hice atracones. Es tan triste, es tan triste. La nutrióloga me ha enseñado a prácticamente comer todo el día en porciones pequeñas y ahora que como más hasta he bajado de peso. Es por eso que te digo, el cuerpo se acostumbra me va a dar alimento, faltan 2 horas para que me vuelva a dar de comer. Pues entonces vamos a evacuar, porque pues ahí viene lo otro, ¿no? Y conforme a tu gasto calórico, a tu gasto de energía, entonces, ¿qué comes? ¿Qué no comes? Entonces el cuerpo se acostumbra que le vas a dar de comer todos los días, entonces no acumula grasa, porque sabe que en 2 horas va a volver a recibir gasolina, por así decirlo. Entonces, sí, por eso las colaciones son importantes, por eso el desayuno abundante es importante, la cena con respecto a las horas, por ejemplo, ¿no? Mi nutrióloga me mandaba a cenar antes de las 8 de la noche y ya no podía yo comer frutas después de las 6 de la tarde. Gabriela me mandaba a cenar antes de las 10 de la noche, ¿no? Antes de las 10, o sea, procura que sea 2 horas antes de que te vayas a dormir. No me ponía un horario, pero si te vas a dormir o planeas acostarte a dormir a las 10 de la noche, cena a las 8, cuando más tarde. ¿Sí me explicó? Entonces, bueno, entonces eso me daba pie a que voy a una cena, voy a una graduación donde van a servir la cena como a las 10 de la noche, pero no me voy a dormir a las 10:30, ¿no? No hay ningún inconveniente. Es ahí donde uno tiene precisamente que ser educado con respecto a la nutrición y a la alimentación. Vayan o sea, nada más para eso, para conocerse, pues vayan con el nutriólogo, vayan con el bariatra. De verdad que es una buena inversión. Entonces, el criterio B son los comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso. Son parecidos a la anorexia, pero la diferencia aquí es que pues, se dio un atracón antes, ¿no? C. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio una vez a la semana. Escúchame, ¿eh? Una vez a la semana durante 3 meses. Son 3 por 4, 12. Tuvo que haber 12 atracones en 3 meses, mínimo para poderlo diagnosticar. Esa es la parte cuadrada que yo siempre he dicho del manual con respecto a los tiempos. Pero si tú pones un tiempo o un margen muy corto, pues obviamente no hay recurrencia, no hay incidencia. ¿Qué vamos a registrar? Me di un atracón hoy y me voy a dar un atracón, obviamente, me voy a dar un atracón para mi cumpleaños en un mes. Eso no cuenta. El atracón tiene que ser mínimo una vez a la semana durante 3 meses para poderlo diagnosticar, para poderlo hacer un criterio diagnóstico de un proceso o de un trastorno en la cuestión de conducta alimentaria. D. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal, obviamente. ¿Sale? Insisto, los bulímicos es muy, muy común que sean gorditos o que sean pasaditos de peso por los mismos atracones que se dan. Y obviamente en los laxantes o en el vómito no van a poder drenar todo lo que comieron. Ese es el problema. Y como hacen la restricción después de alimentos, van acumulando grasa. Suena muy lógico, ¿no? Pero hay mucha gente que no logra comprender esto. Una vez que el paciente lo entiende, es mucho más fácil su recuperación. Muy bien. Y la alteración no se produce exclusivamente durante los periodos de anorexia nerviosa. Entonces no podemos diagnosticar bulimia si ya tenemos periodos restrictivos de alimento o hay miedo a engordar. O sea, no podemos confundir anorexia con bulimia, por favor. No es lo mismo. ¿Sale? Y bueno, en remisión parcial, después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios, al menos, bueno, algunos, pero no todos los criterios se han cumplido durante un periodo continuado. Bueno, se cumplieron todos los criterios y ahora estoy en proceso de recuperación, pero me doy mi atracón una vez cada 15 días, ¿no? Restringo mi alimentación durante 2-3 días, pero de ahí vuelvo a lo mismo o a la parte sana. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la remisión total, bueno, pues obviamente no.
que ninguno de los criterios se cumpla después de un proceso de recuperación. Y habla de gravedad, dice leve es un promedio, entonces podría existir una combinación de los dos. No, la anorexia es la restricción completa del alimento. Comen muy poco, comen una sola cosa. Tienen este miedo a engordar muy canijo, muy cimbrado, y eso les altera su percepción física. Se ven al espejo y se siguen viendo gordos. El bulímico se da los atracones una vez a la semana durante 3 meses mínimo. Y de ahí viene la restricción. El anoréxico no tiene energía para hacer ejercicio en exceso. El bulímico sí. Entonces, el bulímico se da el atracón y de repente se laxa, se provoca el vómito y deja de comer 2-3 días o hace ejercicio en exceso, no precisamente la cuestión del laxante. Esa es la diferencia que hay entre la bulimia y la anorexia. Aquí no maneja miedo a engordar, no maneja una alteración perceptual del cuerpo. En la anorexia sí. La anorexia es un poco más profunda con respecto al pensamiento y la bulimia es a la cuestión impulsiva de comer y luego de dejar de comer 2-3 días y luego volver a hacer ejercicio en exceso y luego volverse a dar el atracón. El anoréxico no, el anoréxico es constante, deja de comer, se vomita todos los días, va al baño todos los días, se laxa todos los días. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. Haz de cuenta que el bulímico es intermitente y el anoréxico es constante. Pero en el bulímico no hay miedo a engordar porque ya está gordo. No puede bajar de peso por esta cuestión irregular en su alimentación. Esa es como que la parte más dramática del bulímico. Nunca ve un cambio significativo en su peso. Entonces, bueno, en cuestión de gravedad, la leve es un promedio de 1 a 3 episodios de comportamiento compensatorios. El moderado, de 4 a 7 episodios de comportamiento compensatorios, o sea, el dejar de comer o hacer ejercicio en exceso, el laxarse, el vomitar. Esos son los comportamientos compensatorios. El grave, que va de 8 a 13 episodios, y el extremo, que son 14 episodios o más de compensación inapropiada a la semana. ¿El bulímico en algún momento puede llegar a reducir su peso? Sí, pero ya tiene mucho tiempo haciendo esto y se sigue dando los atracones. Entonces, como ve que se puede el atracón y ya no fluctúa tanto su peso, ahí va el atracón y luego la restricción, el atracón y la restricción. Esa es la parte del yo-yo. La diferencia de la anorexia es: yo no voy a comer eso, no voy a comer, y lo poco que comen lo van a devolver. Ha habido casos, he leído, no me han llegado al consultorio así, pero ha habido casos de gente que pesa, escúchame, gente que pesa el excremento para ver si es equitativo, equiparable o similar a lo que comió, y obviamente pesó primero el alimento. Son cuestiones ya muy extremas de la anorexia, pero ha habido casos así. Tengan mucho cuidado. Si tú tienes a alguien que conoces, por favor, de verdad, al médico. Eso es lo primero que hay que hacer, al médico. Ya si no quieren ir al psiquiatra, bueno, pues busca ayuda psicológica, ¿no? Una manera en la que podamos canalizar al paciente para modificar este proceso. Obviamente la anorexia y la bulimia vienen de consecuencias mucho más graves con respecto a la autoestima, con respecto a la propia percepción, a la aceptación misma. Es muy difícil lidiar con estos pacientes de primera mano porque, como siempre lo he dicho, los males no vienen solos, vienen de a 7. Entonces vienen deprimidos, vienen con ansiedad, vienen con trastornos obsesivos compulsivos. Imagínate un obsesivo compulsivo para medir, pesar diario lo que come, lo que excreta. Eso se necesita mucha dedicación, gente que se dedica a eso. Son cuadros muy complejos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. El trastorno de atracón, te digo, lo separa con lo que es la restricción, la anorexia y la bulimia. Bueno, son episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes. Primero, la ingesta.
en un periodo determinado, por ejemplo, de un periodo de cualquiera menor de 2 horas, una cantidad de alimentos que es claramente superior a lo que la mayoría de las personas ingeriría en un periodo similar, y una sensación de falta de control, ¿no? Entonces, es muy común un atracón en gente que tiene una capacidad como parecida a los concursos, ¿no? De comer hot dogs o de comer hamburguesas. Esos son los atracones, no tener control. Pero en esos concursos, pues la gente ya está entrenada. Pero en la gente que realmente piensa que pierde el control, pues eso es otra cosa. El criterio B, los episodios de atracones se asocian a 3 o más de los siguientes hechos. Primero, comer mucho más rápidamente de lo normal. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno, que es lo que te digo, ¿no? Sentir que la comida se te regresa, sentir que ya no puedes respirar. Yo he comido a esos puntos y de verdad se siente de la chingada. Comer grandes cantidades de alimento cuando no se siente hambre físicamente. Yo no entiendo esta parte. Um, ha habido ocasiones en las que los introyectos tan profundos, tan arraigados, es que hay niños en África, ¿no? Que no tienen que comer y tú lo estás desperdiciando. O te llenaste el ojo primero antes que la tripa y pues ya te lo serviste y cuidadito se lo regresas a tu mamá porque pues ahora hay que comérselo todo, ¿no? Cuando ya no tienes hambre. Tú no eres un bote de basura, no eres un bote de desperdicio. O sea, ya no te cabe, ya no te lo comas, punto. ¿Me explico? Entonces no obliguen a los niños a comer cuando no tengan hambre. Los estás condicionando a esto, a comer porque es socialmente esperado que coman. ¿Sale? Entonces el cuerpo le va a indicar cuando tiene que comer. Tú sientes hambre, pues, come, no importa que... O la condición de, ya son las 2 de la tarde, hay que comer. Ya es la hora de la cena, hay que cenar, pero no tengo hambre. Pues no comas. Así de sencillo, ¿no? En cuestiones, en escalas muy, muy comunes y muy cotidianas, ¿no? Pero, o sea, sí es como dramático. Y, perdón, comer solo debido a la vergüenza que siente por la cantidad que se ingiere, sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. Esto es el clásico. Esto es la clásica sensación después de un atracón. Ay, comí mucho. Ay, no debí de comer eso. Ay, es que la culpa, la simple culpa de haber comido tanto, la vergüenza, eso es lo que mata al bulímico también, ¿no? En cuestión de atracones. Malestar intenso respecto a los atracones. Los atracones se producen de promedio una vez a la semana durante 3 meses. El atracón no se asocia con la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio como la bulimia nerviosa. Entonces sí hay que tener mucho cuidado a la hora del diagnóstico diferencial. Y bueno, también tiene los niveles que hemos explicado antes. ¿Por qué estamos diferenciando atracones de bulimia? Porque la bulimia debe de tener los episodios de compensación. El bulímico puede ser el que come y come y come, pero ya no se laxa, ya no hace ejercicio y no evita comer después. Que no sé si has visto en la tele, en el Home and Health, que también me encanta ese canal, que hay gorditos que se dan los atracones y luego se sienten mal, pero pues no se laxan, no vomitan, no dejan de comer. Y después a la semana se vuelven a atracar de comida. Ahí hay un peso considerable, ¿no? Pero no tienen estas restricciones, nada más se dan el atracón. Por eso es que lo está separando el manual, ¿sí? Y obviamente cuando el médico o el psicólogo ya no sabe dónde clasificar los trastornos alimentarios, pues es el no especificado. Debe de haber una alteración en la conducta a la hora de comer, a la hora de excretar. Debe haber una alteración social grave en la que involucra el comer,
pero no cae en la anorexia, no cae en la bulimia. Pudiera ser, Dianita, en esa parte como lo que dices, ¿no? Puede haber una combinación. Puede ser que un año sea anoréxico, puede ser que el otro año sea bulímico, pero no se pueden presentar los cuadros al mismo tiempo. ¿Sale? Yo, para cerrar, porque ya me di cuenta de la hora y me tienen aquí hablando, ya tengo más de una hora hablando. Yo te comparto mi experiencia, que es a fin de cuentas la finalidad de esto, ¿no? Los trastornos en la ingesta de alimentos, los trastornos en la restricción de los alimentos o como se te haga más fácil decirlo, son peligrosos porque estamos poniendo en juego nuestra salud y nuestro cuerpo. Yo no sé si ustedes tengan conciencia o conozcan a algún anoréxico, la recuperación es muy difícil, muy lenta y muy dolorosa. Al anoréxico se le cae el cabello, se le caen los dientes, la piel se le pone amarilla, los ojos se le ponen amarillos, el hígado deja de funcionar, por eso es que se ponen amarillos. Hay consecuencias tan graves en otros órganos del cuerpo que cuando quieres volver a comer, eso ya no se va a recuperar. En el atracón o en la bulimia, las consecuencias pueden ser el hígado graso, el colesterol, esta parte de inclusive las varices, ¿no? Sí que sé que hay varices con respecto a otros trastornos, pero se pueden dar por la mala circulación. Entonces, en cuestión de alimentación sí es necesario un proceso terapéutico. Yo lo llevé y te digo, afortunadamente me di cuenta a tiempo de que yo me estaba poniendo en riesgo, empezando por un pensamiento que era el miedo a engordar. No me he pesado, no lo pienso hacer. Yo me doy cuenta en la ropa. Me cuesta todavía mucho trabajo verme al espejo y creerme de otra talla menos. Y al final, como yo lo expresaba en otra publicación, sé que mi cuerpo no va a volver a ser el mismo que cuando yo tenía 17 años, que cuando yo tenía... Muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Que cuando yo tenía 20 años, obviamente mi cuerpo no va a funcionar así. He estado, te confieso, si a esas vamos, ¿no? Te confieso que he estado buscando opciones inclusive de operarme. Pero es también lacerar tu cuerpo, ¿no? Es mutilar tu cuerpo y transformarlo de una forma dramática. Que llegado el momento, bueno, lo pensaré, ¿no? Mi edad, que mucha gente dice que no estoy tan vieja, pero mis 36 años, no sé, cuando yo llegue a mi peso ideal realmente quiera yo mutilarme, ¿no? Es muy complejo. Lo que sí te puedo decir es que sé que mi valor no se pesa en la báscula, mi belleza no se mide en la báscula y el temor a engordar no es precisamente por engordar. Yo me di cuenta cuál es la raíz de mi miedo con respecto a engordar. Y mi autoestima no se mide en kilos. Mi valor no se mide en kilos, ni en calorías. Yo estoy comiendo mejor para estar mejor. Esa es la conclusión que yo te puedo dar. Y con la salud y con tu cuerpo no se juega porque es el único cuerpo que tienes. Es la única carrocería que tienes. Y es invaluable. Imagínate cuánto cuesta un corazón, cuánto cuesta un par de córneas, cuánto cuesta la mitad de un hígado. Y tú lo tienes sano y lo estás echando a perder al no comer bien. Eso es bien dramático. ¿Cómo puedes identificar a alguien que está atravesando un trastorno? En primera, evita las reuniones donde hay comida en exceso. Está comiendo de manera irregular. Su peso varía, fluctúa, aunque sea en un 5% hacia arriba o hacia abajo.
y la alimentación tú no ves que concuerde con su peso. Y estas frases de tengo miedo a engordar, no quiero pesar más, o se obsesionan con las tallas, ahí hay un problema. Es que estoy muy gorda y tú la ves igual o ves que está bajando de peso y todavía se sigue sintiendo gorda, ahí tenemos un problema. Los atracones no son comunes. Gente que se aísla para darse el atracón, eso es muy común y es una alerta. Ideas suicidas también se pueden dar con respecto a esto porque como no lo pueden controlar, no saben cómo hacerlo, no saben cómo explicarle a alguien lo que están sintiendo, estaría mejor si yo no viviera, estaría mejor sin mí, ese tipo de pensamientos suicidas, ¿no? O las conductas suicidas de atravesarse la calle sin fijarse, ese tipo de cosas que parecen tan estúpidas, la gente los está haciendo realmente conscientes porque se quiere morir. Tengan cuidado, cuiden a sus seres amados. Nutrir el cuerpo es tan maravilloso, tan lindo. Y recuerden que su valía, su valor no se mide en kilos, ni en centímetros, ni en tallas. Pero de que hay que cuidar la carrocería, hay que hacerlo. ¿Sale? Te voy a dar 10 segundos. Esta madre va muy retrasada. Te voy a dar 10 segundos por si tienes una pregunta, si tienes un comentario, porque ya me voy a cenar porque ya me dio hambre. No, 10 segundos te doy. Si no, me voy despidiendo. Muchas gracias. Espero que mi amiga que me pidió esto no se haya aburrido en 1 hora y media que tengo ladrando. Si tienes a alguien que crees que le sirva este video, compártelo o platícale o busca la información. El DSM-5 lo puedes encontrar digital o acércate a un amigo psiquiatra o a un amigo psicólogo y pide más información, ve con un nutriólogo, ve con un bariatra. Te digo, la nutrióloga Olivia Gutiérrez Zamora es muy buena, Gabriela Ursúa es muy buena, ellas dos en Veracruz. Donde yo estoy bajando de peso, no me acuerdo cómo se llama, por aquí tenía la tarjeta, pero está ubicado frente al monumento de los niños héroes, Bulking creo se llama. Ellos también son muy buenos, son los que iniciaron mi proceso, mi intento último de bajar de peso, y lo estoy haciendo bastante bien. Y asesórate, ¿sale? No pongas en riesgo tu salud, ni física ni mental, por una imagen corporal que a fin de cuentas es más valiosa tu salud que cualquier imagen corporal. ¿Sale? Vamos a cenar. Muchas gracias, muñequitos. Los amo, los extraño un chingo. Estamos en contacto y si tienes dudas después de verlo, ya sabes, me puedes tirar un mensajito y estamos al pendiente. Les mando muchos besos, coman rico y que tengan una excelente noche. Bye.